Existen ángulos según su posición relativa. Existen tres tipos de ángulos: ángulos consecutivos, ángulos adyacentes y ángulos opuestos al vértice. Los ángulos consecutivos son los que tienen un lado en común y un vértice en común. Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Acá se generan dos ángulos: el ángulo de beta y el ángulo de alfa, de teta. Acuérdense que los ángulos también se pueden representar por letras griegas: alfa, beta, teta, épsilon. Son letras del alfabeto, pero griego. En este caso, el primer ángulo es el ángulo de beta, el segundo ángulo es el ángulo de teta. El ángulo de beta está conformado por las dos semirrectas, en este caso, esta que está acá y esta que está acá, ¿cierto? Y tiene 3 puntos. En este caso aquí tenemos el de A, la semirrecta que está compuesta por el de A, el vértice D y la semirrecta compuesta por semirrecta llamada C. ¿Listo? Entonces, llamada B, perdón. Tenemos A, ¿cierto? B y D. Esto es un ángulo. Y tenemos el otro ángulo que sería B, D y C. Repito, tenemos acá dos ángulos que es A, D y B, y el otro ángulo que es B, D y C. Estos dos ángulos son consecutivos debido a ¿qué? ¿Por qué son consecutivos? Porque tienen un lado en común. ¿Cuál es el lado en común que tienen? Si ustedes ven, estos dos ángulos, en el caso del ángulo, este ángulo de acá, el ángulo de beta, el lado inicial es A, el lado final es B, ¿cierto? Acá, el ángulo de teta, el lado inicial es B y el lado final es C. Pero entonces aquí tienen un lado en común. ¿Cuál es el lado en común? El lado de B. ¿Por qué razón? Porque para el ángulo de beta el lado final es B y para el ángulo de teta el lado inicial es B. Y adicionalmente a eso tienen un vértice en común. ¿Cuál es? El vértice D. Por eso es que se denominan ángulos consecutivos, porque uno está seguido del otro, en donde comparten un lado y comparten el vértice. Si ustedes ven, digamos mis dedos, digamos que este de acá sea el vértice, ¿cierto? Y tenemos aquí un ángulo y aquí otro ángulo, en donde adicionalmente a que comparten mi vértice, que es mi nudillo, también comparten un lado, que sería mi dedito de la mitad. Básicamente es eso, son consecutivos porque comparten el vértice, que es mi nudillo, y comparten un lado. Por eso se les llaman ángulos consecutivos. Comparten un vértice, comparten el vértice y comparten un lado, o sea, tienen un lado en común. ¿Listo? Ahora, los ángulos adyacentes son los ángulos que adicionalmente que sean consecutivos, o sea, que comparten un lado y comparten un vértice, la suma de su medida da 180 grados. O sea, que serían suplementarios. Acordémonos que nosotros ya vimos eso. Los ángulos según su posición, los ángulos según su medida se clasifican en agudos, perdón, recto, 90 grados, agudos, menos de 90, obtusos entre 90 y 180, llano, 180, y cóncavo, que va entre 180 y 360. También conocemos los ángulos según la suma, que son entre suplementarios y complementarios. Los ángulos suplementarios son los que la suma da 180 grados, que dos ángulos su suma de 180 grados. Los ángulos complementarios son los que su suma da 90 grados. ¿Listo? Aquí, para que sea un ángulo adyacente, adicionalmente, tiene que ser consecutivo y suplementario. O sea, si ustedes ven, ¿por qué es consecutivo? Vamos a mirar. Son consecutivos, ¿por qué razón? Porque tienen este ángulo de 110 y este ángulo de 70 tienen un lado en común. ¿Cuál es el lado en común? El lado en común es el lado de, el lado de C, ¿cierto? El lado en común es el lado de C. Y el vértice en común, es el vértice B, ¿cierto? Por eso es que son consecutivos, porque tienen un vértice en común, que es el B, y tienen un lado en común, que es C. Pero adicionalmente, para que sean adyacentes, tiene que su suma dar 180 grados, o sea que sean suplementarios. Vamos a mirar cuánto da la suma de 100, de 110 y 70. Entonces, tenemos el ángulo de teta, el ángulo de beta, y su suma tiene que dar 180 grados. Vamos a mirar. Entonces, tenemos 110 más 70, efectivamente, da 180 grados. O sea que para que sean adyacentes deben ser consecutivos y adicionalmente a eso, suplementarios. Repito, consecutivos es que tenga un lado en común
y un vértice en común. Suplementarios que su suma es 180 grados. ¿Listo? Los ángulos opuestos al vértice son los ángulos que en este caso siempre se van a marcar 3 ángulos en donde su al frente, su ángulo que está al frente es igual de la misma medida. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 ángulos, el ángulo de alfa, el ángulo de beta, el ángulo de alfa, teta, beta y eso se llama omega. En este caso tienen un vértice en común. Todos los 4 ángulos tienen el mismo vértice en común, es como una X, en donde aquí abajito se forma un ángulo, arribita se forma un ángulo y en los dos laterales también, en donde el ángulo de arriba y el ángulo de abajo tienen la misma medida y los dos de los opuestos de los que están horizontales también tienen la misma medida. En este caso, el ángulo de teta y el ángulo de omega tienen la misma medida, el de beta y el de alfa tienen la misma medida que sería, en este caso, 30 grados. ¿Listo? Entonces, repito, para resumir, tenemos 3 tipos de ángulos según su posición relativa. Están los ángulos consecutivos, los adyacentes y los opuestos al vértice. Los ángulos consecutivos son los que tienen un lado en común y un vértice en común. Los ángulos adyacentes son los que son consecutivos y adicionalmente a esos suplementarios. Y los ángulos opuestos al vértice son los que, cuando se forman 4 ángulos, con un vértice en común, en donde los que están arriba y abajo son iguales y los que están de forma horizontal también son iguales. Esos son ángulos opuestos al vértice. ¿Listo? Entonces voy a detener para que ustedes copien hasta ahí, que el de la mitad es el vértice. Listo. Por favor, me van a decir de este ángulo que ustedes ven acá, ¿cuál es el ángulo agudo? Agudo. Agudo, acordémonos. Agudo. Agudo, acordémonos que un ángulo agudo es un ángulo menor a 90 grados. ¿Cuál sería el ángulo menor a 90 grados? 30, sería 30 grados. 30 grados. 30 grados, pero no vamos a colocar 30 grados. No. Acordémonos. Lado inicial sería A, ¿cierto? Vértice sería B. Siempre colocamos el vértice en la mitad. Y lado final sería ¿cuál? C. C, muy bien. Entonces, repito cómo es. Y el símbolo de ángulo. Vamos a colocar el símbolo de ángulo por acá. Entonces, repito cómo hicimos. Lado inicial A, vértice B y lado final C. Y el ángulo agudo sería el de 30 grados porque es menor al de 90, un ángulo menor a 90. Ahora un ángulo obtuso. ¿Cuál sería el ángulo obtuso? El de 150 grados. El de 150. Ahora letricas, por favor, Silva, dímelo. Che. Con letricas, porfa. ¿Quién me lo quiere decir? ¿Lo puedo decir? Dale. Yo. D, B y C. B y C. Sería D, B. B, C. ¿Cómo no? Acordémonos que ese es el lado inicial. ¿El lado inicial? No. ¿Al lado inicial? No. B, T y C. No. Lado inicial sería C. ¿Qué sigue? Vértice. CBD. Ah, CBD. B, vértice B. Y lado final sería D. D. Repito. Lado inicial C. Vértice B. Y lado final D. Y el ángulo es obtuso porque equivale a 150 grados. ¿Listo? Repito cómo es. Lado inicial, vértice y lado final. Entonces sería C, B y D. Listo. ¿Es un ángulo suplementario? D, B y A. ¿Por qué es un ángulo suplementario? ¿Quién me dice? Porque la suma da 180 grados. Entonces vamos a mirar y vamos a sumar tanto el ángulo agudo, que sería el ángulo A, B y C, ¿cierto? El ángulo agudo que sería A, B y C. ¿Más qué? Más el ángulo obtuso que sería ¿cuál? C, B, D. C, B, D. ¿Cuánto me tiene que dar esa suma para que sea suplementario? ¿Quién se acuerda, porfa? 180 grados. Bien, 180, muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí colocamos valores. 30 grados, ¿cierto? ¿Más qué? Más 150 grados. Y eso efectivamente nos da ¿qué? 180 grados. 180 grados. O sea que sí es un ángulo, sí son ángulos suplementarios. En este caso el ángulo de A, B y C, ¿cierto? CBD. B y D
son suplementarios porque su suma da 180 grados. ¿Cierto? Listo. Ahora, ¿son ángulos opuestos al vértice? Se generan 4 ángulos donde el de arriba y abajo sea igual y el de los laterales son iguales. ¿Hay ángulos opuestos al vértice, sí o no? Acordémonos que ángulos opuestos al vértice son ángulos de esta forma. ¿Hay ángulos opuestos al vértice? Sí, creo que sí. Sí. No, no, porque mira, primero que todo, para que hayan ángulos opuestos al vértice deben haber 4 ángulos. Y aquí solo se generan 2. Y acordémonos que opuestos al vértice es que el de arriba y el de abajo sean iguales y el de los laterales sean iguales. Entonces, en este ejercicio, como está planteado el ejercicio, no hay ángulos opuestos al vértice. No tiene. ¿Listo? Ahora la pregunta. No tiene. ¿Hay ángulos consecutivos ahí? ¿Consecutivos cuánto era? ¿Qué era? ¿Hay ángulos consecutivos? Acordémonos cómo son los ángulos consecutivos, niños. Préstenme atención, por favor. Los ángulos consecutivos son los ángulos. Sí tiene. Sí tiene, profe. Los ángulos consecutivos, ¿cuáles son los ángulos consecutivos? Por favor, ¿me lo dicen? Tiene el vértice y un lado en común. Un ángulo Vamos a del mirar lado- si son consecutivos. ¿Tienen un vértice en común? ¿Cuál sería el vértice? El B. El B, muy bien. Vamos a mirar. Vértice en común. Vértice común. Es el B, ¿cierto? El B, muy bien. B. ¿Tienen un lado en común? ¿Cuál sería el lado en común? ¿El C, profe? El lado en común, muy bien. Lado en común. Muy bien, la C. Tienes toda la razón, mi amor. La C. Lado en común. En común, que sería la C. Les hago una pregunta. Si tienen un lado en común, que es la C, y un vértice en común, que es el B, ¿son consecutivos, sí o no? Sí. Efectivamente, A, B, C y C, B, D son ángulos consecutivos. ¿Sí son consecutivos? Yo les hago una pregunta. La última pregunta para este ejemplo. ¿Son ángulos adyacentes? ¿Cómo se adyacentes? Acordémonos cuáles son adyacentes. Acordémonos del concepto. Los ángulos adyacentes son los ángulos que son consecutivos, Sí, profe. consecutivos, Sí, son. y adicionalmente a eso son suplementarios. Primero que todo, acabamos de decir en el anterior que sí son consecutivos, efectivamente sí son consecutivos. Y arribita escribimos si eran suplementarios. ¿Son suplementarios, sí o no? La suma de 150 más 30 grados da 180 grados. Bien, Gabriela, súper bien. O sea que para que sean adyacentes deben ser al mismo tiempo consecutivos y suplementarios. Y efectivamente son consecutivos y suplementarios. O sea que los ángulos AB y C y CBD también son adyacentes. Repito, para que quede claro, para que esto quede claro. En el ejemplo, es un ángulo obtuso, 150 grados, que sería C, B y D. Un ángulo agudo, 30 grados, que sería A, B y C. Un ángulo suplementario es cuando las dos sumas de estos dos ángulos dan 180 grados. Entonces, sí son suplementarios. Opuestos al vértice no tienen. Consecutivos sí, porque tienen un vértice en común, que es el de B, y un lado en común, que es el de C. Consecutivos sí, ya había dicho, adyacentes. Adyacentes son ángulos que son suplementarios, como lo habíamos dicho, que su suma da 180 grados, y adicionalmente a eso, que sean suplementarios, sean consecutivos, que tengan un vértice en común y un lado en común. ¿Listo? Espérenme, explico el otro y ya ahorita los 10 minutos que quedan, les dejo copiar. ¿Listo? O sea, copian con la imagen que yo mandé al grupo. ¿Listo? Les hago una pregunta. En este ejemplo de acá abajo, ¿hay un ángulo obtuso? ¿Hay ángulos obtusos? ¿Cuáles serían los ángulos obtusos?
El 125 Es grados. 125 grados, muy bien, es 125 grados, pero hay dos ángulos que equivalen a 125 grados. Por favor, ¿me dicen cuáles son? El El, BBC y el EBA. Acordémonos que siempre el vértice va en la mitad. El primero sería C, ¿cierto? Alfabéticamente hablando B, CBD, C, B y D. Ese es el primero, ¿no? Y el otro, ¿cuál sería? A, B B y y E. Muy bien, niños, ya aprendieron, muy bien, eso me alegra muchísimo. A, D y E, muy bien. Ese sería el ángulo de 125 grados. ¿Agudo existe? Por favor, me dicen. el agudo tiene que ¿Cuáles son los agudos? el De de 55. el de 55 grados porque es menor de 90. Muy bien, mi amor. Ahora me dicen alfabéticamente A, ¿cómo sería? ABC, B y C, muy bien. ¿Y el otro cómo sería? CB, B y E. C, O DB. EBE. D, B y E. DBE. Muy bien, D, B, E. Muy bien. Eso sería un ángulo, los ángulos de 55 grados. Ahora, acordémonos, ¿existen ángulos suplementarios? Así los vamos a nombrar así súper fácil. Yo les voy a decir uno. Los ángulos suplementarios es cuando aquí existen varios ángulos suplementarios porque su suma da 180 grados. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir A, ¿cierto? B y C, ¿cierto? Y D, C, C, B y D. ¿Por qué razón? Porque el de A, B y C suman 55 y el otro suma 125. ¿Listo? Entonces, eso sería igual a 180 grados. O sea que esos serían suplementarios, porque su suma sería 180 grados. ¿Cierto? Listo. Díganme ustedes otro par de ángulos suplementarios diferentes.